Hoy, en una de mates, vamos a hacer magia matemática. Como veis, Dominique, mi ayudante, tiene una calculadora. Hola, Dominique. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. Dominique multiplicará 10 o 12 números sin que yo lo vea, evitando el 0, que daría como resultado 0, y el 1, que dejaría la multiplicación igual. ¿Lo tienes, Dominique? Lo tengo. Pues adelante. Ya está. El número que te ha salido termina en 0, ¿es correcto? Es correcto. Bien, ahora elige una de las cifras del número que te ha salido, que no sea el 0, pero no me lo digas. Ya. Bien, ahora me vas a decir el resto de las cifras del número en el orden que te apetezca, y yo trataré de adivinar la cifra que has elegido. 8, 8, 3, 0, 6, 4, 2. Ya. De acuerdo, el número que has elegido es el 5, ¿es correcto? Repanocha, sí que lo es. Ahora aprenderemos cómo lo he hecho. Hay que utilizar la regla de divisibilidad del 9. Esta regla nos dice que un número es divisible por 9 si al sumar las cifras que lo componen, el resultado también es divisible por 9. Por ejemplo, el número 3492 es divisible por 9, ya que 3 más 4 más 9 más 2 es igual a 18, que es divisible por 9. El número que ha obtenido Dominique después de varias multiplicaciones también es divisible por 9, puesto que en la multiplicación habrá utilizado casi con total seguridad el 3 y el 6 o el propio 9. Lo que yo he hecho es sumar los números a medida que Dominique me los decía. 8, 8, 3, 0, 6, 4, 2. El resultado es 31 y el siguiente número divisible por 9 es el 36. La diferencia entre 36 y 31 es 5, que es por tanto el número elegido. Gracias por tu ayuda, Dominique. Ha sido un placer, Raúl.